Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Darisbel Márquez y voy a hablar con ustedes acerca de las teorías psicoanalíticas propuestas por Sigmund Freud y por Alfred Adler como parte de mi aporte a este conversatorio sobre teorías psicoanalíticas y estudio de la personalidad. Vamos a comenzar con los aportes de Sigmund Freud. Sabemos que Sigmund Freud es uno de los autores más reconocidos en el estudio de la psicología y pues que a partir de sus estudios se configura una nueva fuerza para estudiar la psiquis, que es la fuerza psicoanalítica. Sigmund Freud realizó diferentes aportes teóricos para el abordaje o el estudio terapéutico. Sin embargo, acá vemos reflejados 4 tópicos en los que se basaron sus aportes teóricos. El primero, referente a la personalidad y su estructura, de lo que ya se ha conversado un poco acerca de sus propuestas con relación a la estructura de la personalidad y al inconsciente como un territorio que alberga información, que alberga recuerdos, fantasías, deseos, eventos traumáticos. También el siguiente tópico es el desarrollo psicosexual, donde en su teoría nos habla un poco también de las fases de desarrollo psicosexual desde una perspectiva no solamente psicológica o evolutiva, sino también del desarrollo sexual, de las pulsiones y de la libido como términos significativos en esta etapa de estas etapas de las que ya vamos a hablar más adelante. También otro aspecto importante es el de la interpretación de los sueños, como se titula una de sus obras más conocidas, en donde nos plantea un conjunto de métodos y técnicas para interpretar el sueño como una representación del inconsciente, en donde se expresan recuerdos, donde se expresan también un contenido manifiesto, que es lo que recordamos haber soñado, pero también un contenido latente donde puede estar representado el inconsciente según este autor. Y un cuarto tópico vinculado con la neurosis y sus estudios acerca de la histeria, que se fusionan entre sí para consolidar un poco lo que es la terapia psicoanalítica de Freud. Otro aspecto importante a destacar es el de la transferencia, que es otro fenómeno que estudia Freud, basado también en la experiencia terapéutica de Breuer, que es digamos que otro autor con el que trabajó, y bueno, donde conocemos este famoso caso de Ana O, en donde el terapeuta involucró afectiva y sexualmente con su paciente, ¿no? Entonces también es un proceso importante que explica Freud y que hoy día se considera no solo desde la terapia psicoanalítica, sino desde cualquier modelo terapéutico, la importancia de mantener los límites y establecer una relación terapéutica basada en la ayuda y en los procesos también de conciencia de este proceso terapéutico y de intercambio que se puede también distorsionar. Freud sabemos que es un autor de un corte determinista, que también lo mencionaron algunos de mis compañeras, un autor basado también en lo que es la medicina, la clínica y la psiquiatría, ¿no? Que sabemos que influyó mucho en esta propuesta que realiza. Es un autor muy controversial, no solo dentro del campo de la psicología, sino desde otras miradas científicas, no solo por cuestionar que el psicoanálisis no es una ciencia, sino también por cuestionar un poco que estos estudios estuvieron basados de pronto en patrones de género, en donde se estigmatizaba de pronto la mujer histérica. Y bueno, estos son aspectos señalados por autores como Foucault, quienes realizan una crítica social a lo que son sus obras. Sin embargo, hoy por hoy sabemos que el psicoanálisis es una fuerza terapéutica, ¿no? Que aún desde unas nuevas miradas se llevan a la práctica de la terapia. Otro elemento que me gustaría destacar en general de Sigmund Freud es que también realizó muchos aportes en el campo de la neurología. Incluso a él se deben el término de afasia, muy utilizado como para definir alguna alteración en el lenguaje y que se emplea también
desde esta concepción. Cada uno de estos elementos pues configura un poco la propuesta de Sigmund Freud eh, para abordar también una mirada de la personalidad y de la psicopatología. Algunas palabras claves en su propuesta son instinto y pulsión. Sí, me gustaría diferenciar un término del otro, aunque Freud es un autor de una corte un poco biologicista y determinista. Él hace una diferencia entre lo que son los instintos y las pulsiones. El instinto está referido a un factor innato que puede, digamos que, movilizar o dirigir nuestra conducta, nuestro comportamiento, mientras que la pulsión él la conceptualiza como una forma de energía que de alguna manera dirige también nuestro comportamiento hacia la satisfacción de algunas necesidades, deseos y de la libido, ¿no? Como una fuente también de búsqueda del placer y de la sexualidad. Sabemos también que por estas razones o desde esta concepción también se han hecho algunas críticas al psicoanálisis de Freud por considerarlo, digamos que le da una posición muy importante a lo que es la sexualidad. Sin embargo, o sea, bueno, desde las concepciones de el neopsicoanálisis o desde otras corrientes, pues se ha buscado la manera de visibilizar que también hay una incidencia en lo que es el desarrollo sexual en la personalidad. Sin embargo, no hay muchas controversias en afirmar que puede ser tan determinante en el comportamiento, ¿no? Incluso desde algunas miradas psicoanalíticas se busca explicar también la agresión o algunas conductas basadas también en alteraciones o en alteraciones de la personalidad que pueden conducir a la comisión de delitos, ¿no? Y bueno, una nueva perspectiva también para interpretar los fenómenos, la mirada psicoanalítica. En su primera tópica, él propone una estructura de la personalidad por la cual pues es bastante conocido, que es el consciente, el preconsciente, el inconsciente. Inicialmente él propone estos tres términos para referirse a la configuración de la personalidad como un todo. El consciente se relaciona con ese principio de sensopercepción, donde le da o le otorga una importancia significativa a los sentidos y a la percepción de la realidad y a la toma también de decisiones, por lo cual es un área o un territorio, podríamos denominarlo de esa manera, al que le otorga bastante relevancia. El preconsciente lo vincula con el sistema de memoria, por ejemplo, y de atención, que permite también almacenar recuerdos y evocarlos o trasladarlos hacia la zona consciente, o por el contrario hacia el inconsciente. El inconsciente pues sería este territorio o esta zona que se escapa un poco de la conciencia y donde también se almacena o se configura un conjunto de información como los traumas, las fantasías o los deseos. Su segunda tópica propone en la misma estructura de la personalidad tres figuras que son el yo, el ello y el superyo, de las que bueno ya hemos conversado también anteriormente. Estas dos tópicas, tanto la de el consciente, el preconsciente, el inconsciente, el yo, el ello y el superyo, las configura como un todo que está interviniendo permanentemente en la personalidad pues, de cada individuo, vinculado también con las experiencias de vida que haya, en las cuales se haya desarrollado desde la infancia, ¿no? Él le da una importancia también a lo que es la concepción del trauma y cómo el trauma pues puede repercutir también o generar desequilibrios del instinto también y de las pulsiones, eh, modificando, generando alteraciones en la personalidad y ocasionando procesos de neurosis o psicopatología. Eh, Cabe destacar que también se ha criticado a Freud el hecho de asociar a la neurosis principalmente también con el género,
con el género femenino. Sin embargo, pues es importante también es destacar la etapa histórica, ¿no? En la que surge esta teoría, en la cual pues predomina una sociedad patriarcal, en la cual el rol de las mujeres es, digamos, es subestimado, ¿no? También Freud en relación con el inconsciente, con estas tópicas de la personalidad, propone lo que son los complejos, los mecanismos de defensa y lo relacionado con, o lo que él denominó como envidia del pene, también muy criticado desde la mirada sociológica, básicamente como una concepción según la cual la mujer no envidiaría el miembro masculino, sino lo que representaba para aquel momento, que era el poder. Ahora bien, el yo, el ello y el superyo, él establece que están regidos por tres principios: el principio de realidad, el principio del placer y el principio del deber. El yo pues está más relacionado con el consciente, con la zona de la conciencia, mientras que el ello y el superyo los vincula un poco más con el preconsciente y el inconsciente. El principio del placer pues estaría dirigido a esa satisfacción de la energía de las pulsiones y de la libido, mientras que el superior yo estaría regulado por la sociedad y sería fuente de represión de, de esta energía instintiva o de estas formas de pulsión. Digamos que la concepción que tiene Freud de la sociedad es de un ente represor que puede ocasionar pues la manifestación de mecanismos de defensa que también afectan en la configuración de la personalidad, ¿no? Cuando surgen los mecanismos de defensa que parten de los estudios de Freud con su hija, surgen un poco de lo que es este estudio o esta aproximación hacia el inconsciente, cuando digamos que el individuo no accede adecuadamente al inconsciente, no hay un acceso adecuado, sino que emplea mecanismos para de alguna manera defenderse o neutralizar eh, la realidad o los acontecimientos vividos, por lo cual también Freud es enfático en estudiar el pasado del paciente y en hacer una mirada, digamos, en retrospectiva. En comparación, Alfred Adler pues, es un autor que aunque trabajó con Freud, trabajó con Jung, tiene una mirada, a mi parecer, un poco más psicosocial. Él propone la concepción de una psicología individual que estaría relacionada con percibir que el individuo es una unidad, o que la personalidad es una unidad difícil de fragmentar en zonas o en territorios como lo proponía Freud. Difiere también de la concepción del trauma que tiene Freud como un hecho, desde la mirada psicoanalítica freudiana, como un hecho que marca la vida, que trasciende en la personalidad del individuo, y para Adler el trauma viene a ser un acontecimiento normal que va a surgir o que puede manifestarse debido a la experiencia social del individuo. En su teoría, él le da una trascendencia al rol de la familia en el desarrollo del individuo y a las relaciones sociales. Considera que en todo individuo y cada personalidad va a estar incidida por lo que es el tipo de relaciones sociales desde la infancia. Y digamos que se focaliza más en el presente, pero también en proyectar el individuo hacia el desarrollo futuro. Por eso difiere un poco de concebir el trauma como una marca, sino más bien como un acontecimiento que se va a presentar en la vida de todos los individuos, y que de acuerdo pues también a sus fuentes de apoyo social, la crianza y diferentes variables van a interferir o van a intervenir en lo que tiene que ver con cómo ese individuo afronta o no el trauma. Es un autor que también se enfoca en la infancia y en el desarrollo evolutivo del niño o de la niña, eh, y en cómo ese proceso de socialización, como un proceso de interacción social, va a incidir en su desarrollo. Digamos que aun cuando es un autor de la corte psicoanalítica, también genera múltiples aportes desde una mirada un poco más psicosocial. En su psicología individual, él señala que cada caso cuenta como único, es decir, que hay que es
generalizar para él sería caer en un error. Y señala también que hay 3 áreas que van a repercutir en el desarrollo y en la personalidad del individuo, eh, ponderando un poco más el énfasis que hacía Freud con la sexualidad. Él también le da una mayor relevancia a las relaciones sociales, a la vida profesional, a lo que es el proyecto de vida o la proyección que tiene el individuo de su vida futura. De este modo también vemos que Adler hace algunos aportes que hoy podemos mirar también desde la psicología positiva, en cuanto a la importancia de que el individuo configure un proyecto de vida en su desarrollo y en cómo todos estos elementos van a incidir no solo en su bienestar psicológico, sino también en su personalidad, ¿sí? En que exista un equilibrio y en que, digamos, haya una menor incidencia de psicopatologías o de afecciones o alteraciones mentales. En función de lo anterior, pues Adler propone también una terapia que se diferencia un poco de la mirada freudiana, en donde señala desde su psicoterapia adleriana la importancia de mantener una relación de iguales con el paciente, y le da también una importancia significativa a la comunicación, a la proyección de cada individuo y a la compensación también de los traumas a partir de diferentes estrategias o mecanismos que contribuyan en su desarrollo óptimo. Finalmente, pues Adler también brinda un aporte significativo en cuanto a lo que son los complejos. El famoso complejo de inferioridad es propuesto por Alfred Adler, y dicha propuesta se basó un poco en su experiencia personal, ya que padecía una enfermedad y desde niño se concebía como inferior a su hermano, y también debido a sus condiciones físicas. De allí viene el denominado complejo de inferioridad, como un complejo que se puede manifestar en la infancia y que puede perdurar hasta la vida adulta. Es importante que, según este autor, el complejo de inferioridad no vendría a ser algo anormal, sino que es, desde su concepción, es normal que se presente en todos los niños y en cada uno de los individuos. Lo que va a diferenciar es en cómo compensamos cada uno de nosotros ese complejo de inferioridad, si lo hacemos de una manera adecuada o si por el contrario lo hacemos inadecuadamente. Hay una relación entonces en lo que sería el complejo de inferioridad con la actual psicología humanista, o en los nuevos enfoques de la psicología en cuanto a la autoestima, al autoconcepto. El complejo de inferioridad sería una concepción según la cual el individuo se percibe o se autopercibe a sí mismo como inferior a los demás. Y él explica que esto se origina en la infancia y en la dinámica familiar. De esta manera, una familia sobreprotectora o una familia de liderazgo laissez-faire, es de dejar hacer, o descuidada, va a ocasionar, en ambos casos va a ocasionar complejos de inferioridad en el niño al momento de relacionarse con otras entidades socializadoras como la escuela. Entonces el niño podría sentirse inferior por estas dinámicas sociales, o también explica cómo puede surgir en aquellos niños que físicamente tienen alguna debilidad, como podría ser eh, algún caso de desnutrición, algún caso de discapacidad física que haga de alguna manera concebir al niño psicológicamente como inferior. Él explica que es un fenómeno psicológico y que no lo podemos tomar, o que la percepción no es una percepción real, sino es una distorsión según la cual pues las personas se pueden concebir a sí mismas como inferiores. Y debido a este mecanismo, a este complejo según el cual se perciben como inferior, van a comportarse, o su personalidad se va a caracterizar por rasgos según los cuales busquen la manera de reafirmar su superioridad. Es decir, que aunque en el fondo la persona se autoperciba como inferior, se va a relacionar o va a establecer relaciones sociales que de alguna manera fortalezcan o potencien esa autopercepción de superioridad,
por lo cual va a estar en búsqueda constante de aprobación o de reafirmar esos niveles de superioridad ante los otros. Es un complejo interesante que explica este autor y es importante en este caso, en este estudio que estamos haciendo y esta aproximación que hacemos permanentemente en esta materia a la personalidad, porque desde esta concepción pues este es un complejo que también con el que también se puede lidiar de una manera positiva, es decir, canalizándolo con los mecanismos compensatorios adecuados que favorezcan también el desarrollo de cada individuo de manera óptima. Él explica o se pone como ejemplo el caso de estas personas que aunque tienen una discapacidad física se desarrollan positivamente, realizan o tienen habilidades motoras de otros miembros de su cuerpo, lo que demuestra pues que esa minusvalía o esa percepción de minusvalía es psicológica y no corresponde con las capacidades que podemos tener en la realidad. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo mi aporte. Espero que les haya gustado y estoy atenta pues a responder cualquiera de sus dudas. Muchas gracias.